Marina Torres Trimàllez es ahora mismo investigadora postdoctoral, como he dicho, en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y la intervención de hoy la ha titulado Ganar voluntades para unir imperios, Buenaventura Ibáñez y su papel de la misión a China a finales del siglo XVII. Muchas gracias, Marina, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Marina. Yo también os echo mucho de menos. El título exacto sería El viaje de China a Europa de Buenaventura Ibáñez a finales del siglo XVII, y el objetivo es analizar las acciones de este franciscano en su labor de negociación de procurador de la misión franciscana en China a finales del siglo XVII. Específicamente, lo que pretendo con esta nueva línea de investigación es, en un primer lugar, entender este viaje que hace de China a Europa y la importancia que tuvo este viaje dentro de la empresa franciscana, y además reflexionar sobre las obediencias, las fidelidades a las que se vio sometido este misionero, en tanto que franciscano español que trabajó para el patronato de la corona española, y por tanto que nos ayuda a entender esas tensiones políticas que se proyectaron en Asia. El caso de Buenaventura Ibáñez es especialmente interesante porque a nivel historiográfico, bueno, la mediación se ha entendido sobre todo desde el punto de vista de la mediación cultural. Los misioneros se han entendido como traductores, como filólogos, teólogos, ¿no?, que trataban de acomodar la realidad europea a la realidad china. También se ha estudiado y ha sido muy prolífico todas las embajadas de tipo oficial, aquellos tanto agentes comerciales, también religiosos, que eran nombrados directamente por la corona o por el papado y que tenían ese diálogo entre las cortes europeas y los sucesivos emperadores en China. Y en este caso, digamos que nos encontramos con un tipo de mediación diferente, una mediación que es un agente intermedio y que además ayuda a aportar un nuevo ejemplo desde el punto de vista de los mendicantes, ya que la cuestión de los procuradores ha sido especialmente trabajada estos últimos 5 años, sobre todo en el caso de los jesuitas, que realizaban un nombramiento oficial del procurador, ¿no? En este caso hablamos de una procuraduría informal, en el caso de Buenaventura Ibáñez. Muy brevemente plantearé muy someramente quién era Buenaventura Ibáñez, para después entender qué labor realizó tanto en Roma como en Madrid, para por último concluir con los resultados, ¿no?, o valorar esa labor de negociación que realizó este fraile en Europa. Bien, Buenaventura Ibáñez nace en Elche, en Alicante, en 1607, se incorpora como soldado a Nápoles junto a su hermano y durante unos cuantos años deserta de los tercios españoles y regresa para tomar el hábito franciscano a Valencia, donde pasa 20 años adscrito a la provincia de San Juan Bautista. Llega a Filipinas en 1644 y ahí es donde conoce a Santa María Caballero, del que ha estado hablando la profesora Busquets. Es Santa María Caballero quien le va a guiar en esta primera etapa en China. Entra de su mano en 1649 y ahí es donde nos encontramos con unos primeros años de contacto con la sociedad china, en las que, como ha comentado la profesora Busquets, Santa María Caballero reflexiona sobre la empresa franciscana y vemos continuas peticiones a los provinciales de que esa empresa franciscana tiene que crecer y por lo tanto se hacen numerosas peticiones a la provincia para que los atienda, para que llegue nueva financiación, para que lleguen nuevos efectivos misioneros. Esto no se cumple y finalmente Santa María Caballero decide que debe directamente él personarse ante la Sagrada Congregación para dar cuenta de cuál es la situación de las misiones en China y también conseguir nuevos misioneros de la provincia de San Juan Bautista, puesto que la provincia de San Gregorio Magno, la de Filipinas, no tenía misioneros para enviar.
Santa María Caballero, como ha explicado la profesora Busquets, era prefecto apostólico, es decir, respondía directamente ante el papado, le concede a Buenaventura Ibáñez los poderes necesarios para la negociación con la curia y finalmente es Buenaventura Ibáñez quien es el brazo ejecutor de ese viaje pensado por Santa María Caballero. Comienza entonces una nueva etapa de Buenaventura Ibáñez que sale desde Chinan, desde Santón, en 1662, llega a Macao, de la que aquí vemos una imagen, en 1663. De Macao está 2 años por enfermedad, etcétera. De Macao sale en 1665 en secreto y por la vía portuguesa. Aunque inicialmente él pretendía salir por la vía de Nueva España y de Manila, finalmente opta por seguir la ruta portuguesa que le va a llevar por la costa de Siam con una parada en Malaca para luego atravesar el Golfo de Bengala y llegar a la costa india de Coromandel. Allí es donde se encuentra con el obispo francés François Palu, que es reciente vicario apostólico de Siam, es decir, que responde a los nuevos vicariatos que está precisamente Propaganda Fide y el papado está instaurando en Asia, quien va a ser el fundador a todos los efectos de las misiones extranjeras de París y quien le ofrece pagarle el viaje para ir juntos a Roma, ya que él también tenía que ir, y por lo tanto cruzan toda la India y atraviesan el Golfo Pérsico, pasando por Basora, por Nínive, por Alepo, por Alejandría, llegando a Chipre y finalmente llegando a Roma en 1667. En Roma es cuando ya el obispo y el fraile se separan y es cuando empieza esta labor de negociación de Buenaventura Ibáñez con la curia romana. En un primer momento, como vemos aquí, bueno, pues pide audiencia con el Papa y hace una súplica a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Y vemos con el tipo de peticiones que hace, ¿no? En la renovación de la prefectura de Santa María Caballero, que se ha nombrado notario apostólico, bueno, cuestiones un poco de indulgencias, reliquias, etcétera, para la misión en China, pero lo que más importancia tiene en este viaje son 2 cuestiones. Por un lado, la petición de nuevos misioneros, en concreto pide 7 misioneros con licencia absoluta para elegirlos, es decir, con que sea él el que por encima de los superiores de la orden decida quiénes eran los más aptos para la misión. Y por otro lado, la otra cuestión que va a pedir van a ser la facultad de recibir limosnas en el viaje y poder gastarlas siempre que la necesidad lo pida, algo que era especialmente necesario teniendo en cuenta el voto de pobreza de los franciscanos. Estas 2 concesiones que son pedidas a Propaganda Fide se le conceden, aunque tienen que pasar primero por el nuncio apostólico en Madrid, que tiene que aprobarlas definitivamente. Aparentemente es un triunfo por parte de Buenaventura Ibáñez, entonces realiza nuevas gestiones porque durante este viaje él sigue recibiendo cartas, en este caso de Santa María Caballero, que desde China todavía le sigue haciendo peticiones, como vemos aquí, de libros, de misales, de imágenes, de pinturas, etcétera, de intervenciones que él tiene que hacer cuando está en Roma. Pero en los meses siguientes Buenaventura Ibáñez sigue pidiendo más cosas, ¿no? Animado por el clima favorable que está teniendo, opta por ir un poco más allá y pedir además un subsidio para viaje y mantenimiento de los religiosos en China, es decir, un subsidio anual. En esta ocasión, para justificar esta petición, el fraile no duda en sostener que el rey de España, que Felipe IV, no estaba cuidando de los misioneros en China, que no estaba enviando misioneros y que en su argumentación explica que hay que consultar con Propaganda Fide, que es quien económicamente tiene que sostener la misión, porque el rey de España no puede esperarse nada de ello y por lo tanto solicita ese apoyo económico por parte de Propaganda Fide.
El resultado es negativo en esta ocasión, ¿no? La respuesta del secretario de propaganda FIDE de Casanata es un contundente no, porque en este caso ya vemos cómo se están cruzando líneas que la propaganda FIDE no está dispuesta a cruzar. Efectivamente, la voz de este franciscano realmente refleja un sentir común tanto a las autoridades romanas como a muchos de los misioneros que estaban en China, es decir, las misiones cada vez se están enviando menos misioneros a China, hay problemas con persecuciones, hay una dificultad en el diálogo con las autoridades imperiales chinas y, por otro lado, las guerras de Holanda en Portugal, como en España, el ascenso del poder inglés está haciendo que disminuya ese apoyo, ¿no? Ese patronazgo en Asia. Y además sabemos, ¿no?, que Propaganda Fide está instaurando, decidida está a reorganizar las actividades misioneras. El franciscano es consciente de ello, entonces intenta forzar un poco esa línea, pero la Sagrada Congregación le remite al marco del Patronato Español y por lo tanto le remite a la Corte de Madrid, aunque sí que le envía con determinados apoyos y determinadas cartas, ¿no? Hay una carta al nuncio en Madrid para que se intercediese a favor de él en el Consejo de Indias y para que ese subsidio anual finalmente lo consiguiese, y vemos también una serie de personajes, de personas que van a actuar en favor de Buenaventura Ibáñez en la corte para que pueda conseguir esas cartas, para que pueda conseguir esos poderes de elegir a los misioneros, etcétera, en el caso de Madrid. Ante esta negativa que nos esperaba el fraile, finalmente pone rumbo a España, resignado ante la inevitable negociación ante el patronato español, como le correspondía, ¿no? El valenciano reconoce así en su autobiografía cómo él realiza esta nueva negociación cuando llega a Madrid, ¿no? Dice: yo le pedí audiencia y viéndome con ella no quise que supiera que venía de Roma, comisión despachada por la Sacra Congregación de Propaganda Fide. Sí que le dije que venía de esta misión de China, donde teníamos fundado iglesias en distintas ciudades y villas con más de 4.000 cristianos, y para esto solo estábamos 2 ministros y pedía 8 ministros descalzos. Bueno, en esta nueva petición, que es muy interesante comparar cómo él la reelabora a cómo es el memorial que él manda al Consejo a la Reina, que está conservado en el Archivo General de Indias, vemos cómo el fraile reconoce efectivamente el perjuicio que podía suponer revelar esos negocios que había tenido previamente en Roma, ¿no? Y esa lealtad primera que muestra a Roma. Por otro lado, también es interesante ver cómo el número de ministros que pide respecto a los ministros anteriores aumentan en 1, también aumentan el número de cristianos que él dice que están cuidando en China, curiosamente, que van aumentando conforme vas, desde las cartas que te encuentras en la misión, van aumentando el número de cristianos que tienen también los misioneros en China. Bueno, en cualquier caso, la respuesta del Consejo de Indias es, en este caso, también positiva. Se le conceden esos 8 misioneros y además también se le concede una pensión anual, se le concede un subsidio anual para esos misioneros para que se mantengan en China. Esto, sin duda, demuestra un clima muy favorable por parte de la corona española, que aunque que manda liberar ese dinero, en este caso de las cajas de México. Estas negociaciones, al mismo tiempo que están ocurriendo en Madrid, él lógicamente paralelamente está haciendo toda una gestión con los propios superiores en Madrid para hacer esa petición y esa llamada a la misión en Valencia de los misioneros. Bien. Como conclusiones, que he resumido muy rápidamente estos negocios, ¿no?, que hizo Buenaventura Ibáñez, pero las conclusiones a las que he llegado por el momento, que podemos discutir más adelante, en primer lugar es la idea de cuál es el balance de esta labor de procurador. Los procuradores son una pieza fundamental a la hora de estudiar la estructura de las órdenes religiosas en la Edad Moderna. Son quienes se encargan de los asuntos materiales de las provincias o las asistencias en el caso de la Compañía de Jesús, y son la base del sostenimiento de las misiones realmente sobre el terreno.
Aunque Buenaventura Ibáñez no tiene el nombramiento oficial en calidad de procurador, actuó como tal. Y actuó como tal debido también a la situación que tenía en ese momento la empresa franciscana en China. Tenemos que tener en cuenta que hasta los años 30 del siglo XVII había habido un monopolio de los jesuitas, como ha explicado ya la profesora Busquets, que se rompe este monopolio y por lo tanto en un principio no existía esa necesidad de esa labor de procuración, ¿no? No existía esa necesidad de jerarquía interna, de una administración particular, carecía de sentido teniendo en cuenta que apenas eran 3 franciscanos. Sin embargo, es muy interesante ver cómo Santa María Caballero ya piensa, ¿no? Una nueva estrategia colonial, una nueva estrategia de tipo más expansiva de las misiones, ¿no? El mandato universal católico forma parte de esta nueva necesidad y, como ha explicado también la profesora Busquets, el hecho de que la Compañía de Jesús con Mateo Ricci a la cabeza hubiese alcanzado esa notoriedad en los albores del siglo XVII, fueron factores clave que hace que Santa María Caballero comience a repensar la presencia de los franciscanos de una forma mucho más expansiva. La experiencia que tiene Santa María Caballero, aunque es breve, es muy intensa y hay una conciencia muy clara de las características particulares que requería la misión china, ¿no? Y que las características particulares en cuanto a lengua, en cuanto a sujetos de evangelización diferentes a lo que ocurre en América, y eso hace que se ponga en valor la necesidad del proyecto misional en Asia. Es así como entonces Buenaventura Ibáñez se convierte en la práctica en un procurador. Es una procuraduría de manera informal que había sido establecida de forma más oficial en el caso de los jesuitas, ¿no? La de ese misionero que regresa de China a Europa para atraer el interés de las élites, sobre todo ayudar a financiarla y captar nuevos efectivos en los lugares de origen. Al mismo tiempo, Buenaventura Ibáñez desarrolla esa labor de procuración en tanto que agente que va a intercambiar objetos, va a intercambiar informaciones, portacartas, portalibros, portacuadros, estampas y también se hace eco de esas noticias que le van llegando en ese viaje que va realizando. Respecto a los objetivos que se habían marcado tanto Santa María Caballero como Buenaventura Ibáñez, puede considerarse un éxito este viaje. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la travesía que separaba China de Europa era una travesía larga y peligrosa, tormentas, naufragios, ataques por mar y tierra, piratas, enfermedades, fueron algunas de las cuestiones que tuvo que enfrentar Buenaventura Ibáñez. Por otro lado, la falta de medios, ¿no? Sobre todo en esa primera etapa que, como hemos visto, tuvo que recibir la ayuda del obispo francés. Tras superar con éxito estas cuestiones y gracias a esa labor que se realiza de negociación en Roma y en Madrid, el misionero finalmente consigue 8 nuevos misioneros y una concesión de un subsidio anual para todos esos misioneros. Son 2 cuestiones básicas dentro de la misión y de la empresa franciscana: hombres y una fuente estable de financiación. Entonces, lo que nos vamos a encontrar al mismo tiempo, ¿no? A la hora de reflexionar es cómo además cómo él se mueve en estos momentos de cambios entre Europa y en China, ¿no? Sale en 1662 y llega 10 años después de nuevo a China. Lo que se encuentra no tiene nada que ver con lo que había dejado atrás, tanto en China como en Europa. De hecho, Buenaventura había dejado a Caballero en Santón y finalmente va recibiendo noticias del encierro de Cantón, va recibiendo noticias de su propia muerte cuando está ya de regreso con los nuevos efectivos en Nueva España. A pesar de los continuos problemas que tuvo con la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, sobre todo en el caso de la instauración de los vicariatos, vemos cómo la presencia de Roma en Asia se va sintiendo mismamente con la presencia de Palú, ¿no? La gestión que hace Buenaventura de esa doble lealtad que tienen todos los misioneros, que es una doble lealtad, uno por un lado como súbdito de la monarquía hispánica y las iglesias nacionales, y por otro lado esa lealtad que deben al Papa como máximo representante espiritual, vemos que
Ibáñez la resuelve con soltura en una maraña de jurisdicciones, de influencias, de redes de poder que caracterizan ese eje entre Filipinas, Nueva España, Roma y Madrid. A lo largo de su viaje vemos que el fraile tiene muy claro cuáles son los objetivos con los que llega a Europa. No duda en utilizar los contactos, las redes, las informaciones para salir airoso de determinadas situaciones. Vemos en cuanto a cuestiones cómo vemos que él va jugando un poco con la situación. Vemos que, por un lado, aunque él dependía formalmente de la provincia de San Gregorio Magno de Filipinas, no comunica su viaje a las autoridades provinciales, escudado en que el mandato de Santa María Caballero, que era prefecto apostólico, le permitía responder directamente a Roma. Vemos también que no tiene problemas en ir directamente a Macao, que era un punto de motivo de conflicto constante en la entrada y la salida, de conflicto entre el padroado portugués y el español. Y además también no tiene problema en tomar la ruta finalmente portuguesa, ¿no? Y arriesgarse, que luego de hecho conseguirá una dispensa por parte de la reina respecto a esta cuestión de la ruta que él toma, y que en principio él debería de seguir la ruta de Nueva España. Ya en Europa vemos que tiene un firme convencimiento de que el rey de España no estaba respondiendo a su deber de patrón de las misiones, entonces va directo a Roma e intenta recibir la protección económica directa de la silla apostólica. No obstante, la Sagrada Congregación, para evitar ese conflicto diplomático, lo reconduce a Madrid para que negociase dichas concesiones con la reina Mariana de Austria, atendiendo al Real Patronato, pero al mismo tiempo, aunque evita la Sagrada Congregación ese conflicto directo, vemos cómo le apoya indirectamente también para que consiga al final lo que necesitaba. Evidentemente, la concesión de religiosos y la obtención de un subsidio fueron éxitos del misionero, pero realmente no se pueden explicar sin entender las circunstancias del momento y sin entender los propios intereses que tenía tanto el papado como la propia corona española. Hay que tener en cuenta que a Propaganda Fide le interesaba también apoyar a Buenaventura Ibáñez, porque le estaba dando información para luego poder interceder directamente en Asia, que es lo que estaba buscando, y al mismo tiempo la corona española también estaba interesada en aparecer como un patrón que estaba financiando a las misiones y poder así conseguir nombramientos de españoles en los vicariatos que acababan de instaurar la propia silla apostólica. Por otro lado, otra de los éxitos que tiene el misionero tienen que ver a nivel interno, ¿no? Cómo consiguió la libertad absoluta en la elección de los candidatos de la misión, un aspecto fundamental dentro de la política misional en Asia, por cuestiones de lengua, etcétera, y también tener el poder de nombramiento de quién sería su sucesor en el rol de comisario dentro de la misión de China. Es decir, estas cuestiones lo que hacían era ponerse por encima de las autoridades provinciales de Manila, y él hábilmente va consiguiendo también estos poderes que luego de hecho vemos que utiliza en su segunda etapa en China. En definitiva, el viaje de Buenaventura Ibáñez es un punto de inflexión dentro de la puesta en marcha de la misión franciscana en China. Las concesiones conseguidas sientan unas bases relativamente sólidas para un proyecto que en las décadas siguientes efectivamente vemos que se amplía y que va dando sus frutos. Y por tanto nos encontramos con una figura que entre las sombras consiguió ganarse las voluntades de las más altas instituciones de gobierno europeas para poder así conseguir el fin último que había llevado en un origen a la misión a Buenaventura Ibáñez, la conversión de los chinos. Muchas gracias.